viernes 16 de abril, que podría ser un día definitivo en la vida de Martín Vizcarra Cornejo. Habida cuenta que él ha sacado una votación importante por la cual él debería ser congresista si es que hoy no lo inhabilitan. Él va a alegar que es ilegal su inhabilitación. Muy probablemente quiera recurrir al Tribunal Constitucional, que por si acaso le es ideológicamente afín. Y de ahí irá a tribunales internacionales, puede presentar cautelares en el... puede hacer de todo. De Vizcarra no puede esperar cualquier cosa, pero para ubicarnos en qué situación está su trance, le tocamos la puerta al doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a PBO Radio. ¿Cómo está, Fili? Buenos días, ¿cómo le va? A ver, ¿en qué situación está en este momento Vizcarra, en donde ha comenzado todo este tema de la probable suspensión de su posibilidad de ejercer el cargo como congresista o inhabilitación, que no es una suspensión? ¿Lo puede explicar usted para que lo entienda el común de la gente? Bueno, está en capilla, ¿no? Porque, digamos, el juicio político, que en este caso es el impeachment que se le hace por las acusaciones que tienen, lo puede llevar a dos situaciones paralelas. Por un lado, a ser sometido a la justicia a través de la Corte Suprema por los cargos que el Congreso pueda determinar, pero por otro lado, conforme a la Constitución actual, puede ser directamente inhabilitado por el Congreso hasta por 10 años para el ejercicio de toda función pública, lo que ocurrió en su momento con el expresidente Fujimori y luego con otros altos funcionarios que también fueron sancionados de esa manera por el Congreso. Eso significaría que no podría ingresar al Congreso y no podría tener cargo público en los próximos 10 años. A ver, los políticos, no digo los abogados, los políticos, cuando quieren descalificar la celeridad de un proceso, dicen que ha sido de una manera express. Cuando quieren buscar algún vicio al proceso, si no tienen algo que argumentar en el fondo, lo argumentan en la forma y hablan de debido proceso. Por eso le pregunto por el debido proceso, si está llevando en plazos y en tiempo el debido proceso para una probable inhabilitación. Bueno, siempre se entendió que el debido proceso era un tema judicial y no aplicable al proceso político. Sin embargo, eso cambió en los últimos 20 años. La jurisprudencia ha cambiado, la doctrina también, y a raíz del caso Tineo, el Tribunal Constitucional extendió, conforme a los lineamientos de la Corte Interamericana, el debido proceso también al proceso político. Por eso que el artículo 89 del reglamento se cambió y está en extenso, permitiendo la amplia defensa de las personas desde que son citadas por el Congreso en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, en la Comisión Permanente y luego en el Pleno, con la posibilidad de ejercer su defensa escrita, probatoria y oral de la manera más extensa. Por eso es que en el Pleno debemos exponer también al presidente o al expresidente y a su abogado. En este caso, digamos, no podemos afirmar que hay una violación del debido proceso, al contrario, ha habido el respeto esencial a los plazos y formas razonables. El debido proceso puede haberse discutido en el caso del presidente Lugo, por ejemplo, que en la mañana entró al Congreso paraguayo como presidente y en la tarde salió como expresidente, ¿no? Pero no en este caso, en donde se le han dado todos los plazos y formas correspondientes, y donde hay básicamente 3 instancias: la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente, ya pasó por esas 2, y ahora el propio pleno del Congreso. Entonces, no veo cómo se puede afectar el debido proceso, ya se han cubierto las formas esenciales. A ver, entonces, para que a la gente se le quede claro, siempre trato de que el común de la gente, por ustedes los abogados llamados nosotros el vulgo, los legos, entiendan qué es lo que va a pasar ahora. Entiendo que el congresista Jim Ali Mamani va a ser algo así como el que acusa, el que sustente el informe, como si fuera un fiscal, un ponente, se llama el caso. Es decir, el que te dibuja la cancha, el que te dice lo malo que hizo este señor en el Vacunagate. Y dentro de lo malo que hizo en el Vacunagate hay un filón que es el penal, ¿ya? Vamos a decir, si se robaron la vacuna, si alteró, vamos a decir, si con una pata de cabra se robaron la vacuna, si la robaron o no. Pero hay otro filón que es el constitucional, porque por eso es que lo inhabilitas. En el plano constitucional está de que él, al representar a la nación,
siendo jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales y personificando a la nación, se benefició en el plano personal de su condición de jefe de Estado, alterando un proceso en donde hay un bien privado, que es el bien privado de la empresa Sinopharm, con la entidad privada, de derecho privado, que se llama la Universidad Cayetano Heredia, y él, por ser presidente, abusando de su poder, se metió, convenció a un funcionario, se benefició a sí mismo en sede de gobierno, benefició a la esposa, benefició al hermano, y eso constitucionalmente es pues una colisión contra la Constitución. Le ruego explicar qué otro problema constitucional puede tener Vizcarra, para después hablar del tema delictual. No, bueno, eso básicamente usted lo ha resumido bastante bien, ¿no? Hay una acusación constitucional por una falta a lo que eran los deberes del presidente de la República y también a la mentira, porque luego de cometer esta falta, empieza a explicar de que él ha sido un voluntario, de que él ha sido un émulo de un médico que se inmoló por el tema de las vacunas, y que ha sido una especie de héroe de la patria, cuando no ha podido explicar por qué pone en la misma condición a su esposa y a su hermano. Y claramente, a medida que iba dando las explicaciones, iban apareciendo cada vez más y más groseras mentiras, ¿no? Entonces, eso de alguna manera le pone una mancha a la presidencia de la República y a la majestad que tiene el cargo, y por eso puede ser pasible de una sanción política, porque la inhabilitación es una sanción política. Hay dos tipos de responsabilidades diferentes, la política y la penal, y de hecho se han hecho valer en el pasado las dos. A Fujimori, como le repito, le pusieron 10 años de inhabilitación política y al mismo tiempo fue objeto de sanción penal por la Corte Suprema. En este caso pasaría otro tanto, es decir, el Congreso puede, no está obligado, disponer una sanción política, que sería la inhabilitación hasta por 10 años, puede ser 1, puede ser 6 meses, puede ser 2 años, 3 años, el máximo son 10, y aparte de eso ponerlo a disposición de la Corte Suprema para que juzgue si hubiese algún tipo de infracción penal. Pero claramente es una infracción política. Ahora, ¿se aplica el debido proceso? Sí se aplica, porque el Tribunal Constitucional así lo ha dicho, la Corte Interamericana también lo ha dicho, y el Reglamento del Congreso así lo dice. El artículo 89 es muy extenso, ha sido modificado, como repito, y contiene todos estos elementos, y se le han dado todos estos elementos. Y por eso él pretende ahora postergar la audiencia, bajo el argumento que su abogado tiene otras diligencias. Correcto. No ha podido estudiar bien el caso, pero claramente es lo que en el derecho procesal se llama una maniobra dilatoria. Los fiscales tienen claramente definido eso como una maniobra de obstrucción a la justicia, porque ya, por ejemplo, en el caso de Humala, el haber llegado tarde 20 minutos a una diligencia fue considerado por la Corte como una obstrucción a la justicia. Ya usted me dirá si postergar indefinidamente la audiencia, echando la culpa al abogado, eso no es una obstrucción a la justicia. Ok, hagamos un análisis en prospectiva. Varios caminos tiene Vizcarra. Uno es allanarse y decir, bueno, ya no voy a poder ser congresista y no apelar de modo alguno, ni interponer ninguna acción en contra de eso. Pero él podría ir al camino internacional y a ir a solicitar algún tipo de defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un camino que tendría que tomar una decisión vinculante. Él también podría ir ante el Tribunal Constitucional, que ya sabemos le es afín ideológicamente, amicalmente, y el Tribunal Constitucional le podría pedir una cautelar, pregunto, que suspenda los efectos de esto mientras lo ven, o podría ir directamente al Poder Judicial y pedir una cautelar que suspenda los derechos de esto. Aunque pueda parecer medio engorroso, ¿le puedo pedir, por favor, que nos explique estos 3 vías o una cuarta, si usted la encuentra? No, bueno, al Tribunal Constitucional no puede ir directamente porque no hay una acción directa al Tribunal, y menos aún para pedir una medida cautelar. Las medidas cautelares del Tribunal solamente están restringidas al proceso competencial. Ni siquiera en el proceso de inconstitucionalidad de la ley se le puede pedir al Tribunal Constitucional una medida cautelar. Por lo tanto, no hay acción directa al Tribunal. Un amparo que él ya tiene puesto en el Poder Judicial empieza ante un juez de primera instancia. Va a una Corte Superior, y si la Corte Superior no le da la razón, ahí es que recién llega en vía de revisión al Tribunal Constitucional. Entonces, el escenario sería
que él tenga ese amparo, que el juez no se lo conceda, que la Corte no lo conceda y llega entonces al tribunal dentro de 9 meses, un año, para que el tribunal resuelva. El tribunal efectivamente puede anular la decisión del Congreso, puede ratificarla, el tribunal ya verá lo que hará en su momento. Si la anula, pues lo reincorporará al Congreso, y si no la anula, pues se quedará fuera del Congreso. Otra acción directa en ese momento no hay. Ir a la Corte Interamericana sería una maniobra torera nada más, pero sin efecto jurídico del Perú. Bueno, así como le decía que al tribunal no hay acción directa, sino pasando primero a instancias judiciales, a la Corte Interamericana no se puede ir si no se agotan las vías internas. Entonces, tampoco se va a la Corte, se va a la Comisión Interamericana. Entonces el sistema es así: juez de primera instancia, Corte Superior, Tribunal Constitucional, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, pero llegaría pues a la Corte en 8 o 9 años, ¿no? Ya casi venciéndose el plazo de la sanción, si es que esta se da. Ahora bien. Así que por ahí no va la vía iría porque después del amparo se pueda conceder o no una medida cautelar, ¿no? Calculo que eso no va a ocurrir así porque no concurren las condiciones de verosimilitud. Ahora bien, entonces, si el Congreso lo suspende, el Jurado Nacional de Elecciones no le puede dar a él una credencial, se la tendría que dar a otro. Es decir, el Congreso se tiene que completar con los 130 congresistas y sería otro de los de Somos Perú el que asumiría en vez de él el cuarto en orden, porque parece que son 3 y el cuarto asumiría en votación. Y ese cuarto, en el supuesto que alguien le diera la razón a Vizcarra entre 1 año o 2 años, lo tendrían que sacar para que entre Vizcarra por él. Así es. Si el Congreso lo inhabilita hoy, eso es de aplicación fulminante, el jurado no le puede conceder porque no tiene capacidad para la función pública, y entonces tendría el accesitario. Si en su partido hay 3 elegidos, el cuarto es el accesitario, serían los 3 primeros menos él, más el cuarto que sería el accesitario. Ahora bien, según lo que usted puede vislumbrar, no digo pronosticar porque usted no es Agataliz, ¿esto va a pasar el día de hoy, mañana? ¿Cuánto tiempo se puede tomar o se debería tomar el Congreso para que nadie aluda que se le ha atropellado de una manera express? Bueno, el Congreso tiene que tomar una decisión hoy día. La pregunta es si va a tomar la sesión hoy o no, o si le hace el caso a la nueva maniobra dilatoria que ha tenido, que es más o menos, o casualidad, parecida a la de Alarcón, ¿no? Mire usted cómo los extremos se tocan, ¿no? Alarcón también maniobra dilatoriamente y con el supuesto cambio de abogado pretende retrasar la decisión del Congreso. Ahora Vizcarra recurrió exactamente al mismo expediente y de alguna manera, más allá de lo que yo pienso o no, la opinión pública se da cuenta que es claramente una grosera maniobra dilatoria. Ya le digo, en otros casos los fiscales han dicho que por llegar tarde a una diligencia uno obstruye la justicia. Evidentemente en este caso, si uno pide postergación y postergación alegando cambio de abogado, que su abogado no tiene tiempo para leer el expediente, claramente hay una obstrucción a la labor del Congreso. Va a depender si el Congreso acepta o no una clara maniobra dilatoria o si procede a hacer la sesión, toma una decisión y se ejecuta de inmediato. Eso yo creo que va a ocurrir hoy día y que efectivamente sí se va a dar la inhabilitación, ¿no? Bueno, otro día seguramente lo vamos a invitar al doctor Quiroga, y esto le digo, doctor, con animus jodiendi, porque si Keiko es presidenta o el señor Castillo es presidente, ambos van a poder forzar la disolución de un parlamento solicitando cuestiones de confianza entre medidas muy extremas, y podrán ellos dejar caer 2 gabinetes, interpretar que le negaron la confianza y cerrar el Congreso porque no le gusta la constitución del mismo, e ir a una comisión permanente durante determinado tiempo. Y si alguien va y recurre al TC, el TC le da la razón o a Keiko o a Castillo, porque ya se consagró la política de los hechos consumados. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Cortito nomás, porque es de larga desarrollo esto. No, sí, claro, sí me he puesto a pensar. Y creo que son hipótesis inverosímiles, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido es que el tema de la disolución del Congreso fue absolutamente irregular, innecesaria, y lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de eso. O sea, yo, digamos, políticamente responsabilizaría de la falta de institucionalidad y resultado de esas elecciones a la política de Vizcarra,
que empezó desde que asumió el mandato y que se agudizó cuando cerró el Congreso. Creo que fue absolutamente nocivo. Entonces, digo yo, en mi pensamiento, que la clase política ha aprendido que son temas con los cuales no se puede jugar porque se pone en riesgo a todo el país. Entonces, no creo que cualquiera sea la agenda del próximo presidente, el tema de la disolución del Parlamento esté cerca. Pero tienen 87 votos, va a ser difícil juntar, porque este Congreso ha sido muy irregular, y el siguiente Correcto. va a ser un Congreso más estable. En Correcto. segundo lugar, tampoco es tan fácil decir tumban 2 gabinetes, porque de hecho, en el gobierno de Vizcarra no se tumbaron 2 gabinetes, se tumbó uno solo, Claro. a Kuczynski, a Vizcarra ninguno. Él inventó una negación de confianza, y todo el mundo hace consenso que es una negación de confianza, y quienes le apoyaron antes ahora ya no le apoyan, y se dan cuenta que efectivamente estuvo bien vacado. Entonces creo que la censura o la negación de confianza y el cierre del Congreso están todavía lejos del accionar político del próximo Congreso, porque saben que son figuras quirúrgicas terminales que luego dan como resultado monstruos políticos como los que hemos vivido este año, ¿no? Muy amable con nosotros el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista y profesor, como es obvio, de Derecho Constitucional. Muy amable. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.